Hablemos ahora de una investigación sobre gendarmería. Más de 400 sumarios por abuso y tortura en las cárceles de Santiago y Valparaíso por parte de Gendarmería están siendo investigados actualmente. Los reos acusan a sus cuidadores de maltrato y el Instituto de Derechos Humanos reclama falta de infraestructura adecuada para una real inserción. La primera que sentí un palo, pero aquí ni siquiera me miró, ni se preocupó de canto. ¡Pah! En muchas ocasiones pensé que posiblemente lo tenía que sacar muerto de la cárcel. Más de 400 sumarios por abuso y tortura están siendo investigados hoy en las cárceles de Valparaíso y Santiago por Gendarmería. Cuando un reo, lamentablemente, pierde la vida al interior de una cárcel, nosotros agotamos todas las instancias para poner a disposición de la justicia a quien resulte responsable. Hemos recibido denuncias por golpizas de gendarmes que han incluso en algunos casos terminado con fracturas. Los internos acusan a sus vigilantes de no entender la real rehabilitación. Privar de libertad a una persona, eso no lo priva su resto de derechos, digamos. ¿Qué esperabas que ocurriera dentro de la cárcel en esos 8 años y medio? No esperaba nada, lo único que esperaba, yo vivía el día a día. ¿Usted vio los golpes, las marcas en el cuerpo de Myron? Sí, muchas veces. Pero hubo ocasiones en que eran impactantes. ¿Qué está haciendo el sistema judicial para que Gendarmería cumpla con su mandato, que es atender, vigilar y contribuir con la reinserción social de los reos? Fundamentalmente, si tú piensas que una persona está en esas condiciones, está en una condición subhumana. Y eso no es aceptable en un Estado democrático de derecho. Bueno, aquí estamos en el recinto penitenciario de Casablanca, donde comenzó todo. No es fácil para Myron Talamilla relatar lo que vivió mientras cumplía condena por varios delitos de robo. Bueno, la situación justa era que fuera castigado y cumplir con su condena, como corresponde, como cualquier persona. Pero desgraciadamente no se dio ese el caso. ¿Qué pasa contigo cuando te dicen condenado a 8 años y medio de cárcel? Pucha, esta cuestión es bien clara. Tú cuando estás metido en cuestiones sabes a lo que vais. Igual llena de rabia, triste, ira, toda la cuestión, ya, bueno, pero tú no sabes. Durante los primeros 4 años y medio cumplió estrictamente con lo que en jerga carcelaria llaman conducta, es decir, tener buen comportamiento para obtener un beneficio. Acá yo tenía la mitad de mi tiempo cumplido para postular un beneficio intrapenitenciario que es el dominical, que consiste en una salida todos los domingos, estar con la familia y volver. Pero Myron se llevó una sorpresa que cambiaría para siempre los siguientes 4 años de detención. Yo tenía la aprobación del dúo psicosocial, tenía los cursos de capacitaciones, enseñanza media terminada, todo lo que te pide la ley. No obstante, a mí el jefe de unidad me llega a mí como a sobornarme, pásame plata y te vas con el beneficio seguro, a la segura, que todos pasan así. Entonces yo decía, si hice conducta, me gané la cuestión, tengo todo esto, ¿por qué me tienes que pedir dinero a mí? ¿Y cómo es el diálogo? Oye, ¿querés postular dominical? Dijo, pasa 600 luquitas y te vas para la calle. A lo cual yo me enojé y dije que no. Myron puso un recurso de amparo acusando a Gendarmería por lo sucedido. Jamás imaginó que este derecho que tienen todos los reos le significaría conocer el peor de los mundos. Le llega el sumario, no la quería creer que fue nada, que dejé las cosas, esto fue bueno, dejé las cosas. Fue el escándalo de mi vida. Solamente por haberlo acusado a Gendarmería de corrupción, le quitaron todos esos privilegios. Y lo mandaron a Valparaíso otra vez, a la peor parte de la cárcel de Valparaíso. De acuerdo al relato de Myron, cuando a Gendarmería de Casablanca se informa del amparo con la denuncia de corrupción, lo llaman a una oficina y le comunican el traslado a Valparaíso, acusado de pegarle al jefe de la unidad. Aquí tenía un parte de que me pegaste, y yo no, y en la oficina, me doy gusto, le mando, ya para que sea legal.
le mando el aforro, después me sacan la cresta y lo único que no sé, que despierto todo morado en una celda en Valparaíso de nuevo. ¿Cómo te trata él cuando se sienta en la oficina, el jefe de unidad en una oficina y tú estás frente a él? Fue bien coloquial, pues soy maricón, soy sapo, culiado, así, perdónenme la expresión. Yo le he mandado un amparo y entonces también me ha fabricado el caso de la golpiza. Pues lo aforro y de ahí como que ya quedé negro. Y mi costilla quebrada, fracturada. Solicitar plata por beneficios no es algo particular. Hace pocos meses, en la Quinta Región fue condenado y expulsado de la unidad un funcionario que tenía una cuenta corriente donde los reos debían depositar el soborno. Nosotros no podemos tener funcionarios que sean inadecuados en términos del sentido de la probidad. O sea, no podemos nosotros intentar recuperar personas siendo nosotros quienes demos mal ejemplo. Solicitamos por ley de transparencia el número de sumarios abiertos a funcionarios de Gendarmería por abusos y torturas desde el 2010 hasta hoy en la región metropolitana y Valparaíso. Sumadas ambas zonas, la cifra alcanza los 400 casos. Desde abril hasta ahora hemos logrado constatar en varias observaciones que hay numerosas situaciones de vulneración a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Quienes también visitan las cárceles son los defensores públicos. En Valparaíso incluso se creó una defensoría penitenciaria con 6 abogados dedicados especialmente a cuidar de los derechos de los reos y que conocen lo que ocurre adentro. Sí, hay varios factores que inciden. Primero, la sobrepoblación carcelaria. En Valparaíso hay sobrepoblación carcelaria y, por lo tanto, eso ya lleva a que hayan conflictos internos entre las propias personas que estén condenadas y, por otro lado, también tenemos poco personal de gendarmería a cargo de una gran población. Y, por lo tanto, eso es un caldo de cultivo para que se generen este tipo de relaciones, ¿no es cierto?, donde pueden sobrepasarse los límites de lo que es legal. La Corte Suprema también hace lo suyo y cada fiscal judicial visita 2 recintos carcelarios en el año para luego emitir un informe. El hacinamiento tiene que ver con una serie de conductas que genera maltrato y falta la dignidad de las personas. O sea, en una celda muy pequeña, que no son precisamente, que no podrían serlo, tampoco espaciosas, ¿no es cierto? Y tienes para 3 y entran 6, hasta en una casa, tú cachas que eso no puede ser. Cuando Myron llega al penal de Valparaíso, viviría su peor pesadilla, ya que es ingresado al sector de aislamiento y castigo, a la celda 107. Estuve como en un campo de concentración. Para mí pareció eso mismo, un mes aislado, retirado de mi familia, sin señal de nada, un mes entero, en una ala donde no hay cámara, toda la cuestión. Y ahí empieza el juego. En esta cárcel los gendarmes han utilizado los sectores donde las cámaras de vigilancia no alcanzan a captarlos para abusar y golpear a los internos. Incluso algunos han sido torturados. ¿Te gusta andar en contra de Gendarmería? Tenéis que cantar Me amo Gendarmería. Y empezamos así empezó la fiesta. El Chavo del Ocho es un juego de que te meten un tambor con agua. Un tambor de esos azules gigantes y te sumerge. Y ya cuando estés así, incluido, parece campo de concentración, pues como las operaciones Paperclip de los nazis, algo así, están así, terrible cuático con el tema de tortura. Sumergiéndote hasta que te estás ahogando y no salís y tenés que decir pi, 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 como el Chavo del Ocho para que no te dejaran de ser. Entonces el tema ya era complejo aquí, yo no la podía creerla, yo dije, que me metí ya, no importa. Y yo después que llega un momento que ya tu mente, ya el hambre, el dolor, el frío, ya no superáis, tu estado de conciencia supera todo, ya como que te adaptas a ese mundo. ¿Sí? ¿Todos los días te torturaron? Todos los días tostado. Los módulos de aislamiento y castigo existen en la mayoría de los centros. En Colina se le denomina con el número 16. Nosotros en noviembre hicimos una visita preventiva y
fue a una de sus alas solamente, porque tiene dos, y en esta ala, donde habían aproximadamente 35 personas en ese minuto, pudimos constatar una serie de situaciones que claramente vulneran los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con una falta de higiene, con basuras, con restos de comida ahí acumulados en el suelo, restos que tapaban las cañerías, ¿cierto? Por lo tanto se mezclaba una especie de agua estancada con comida, con sangre. Hubo aquí quizás alguna situación de violencia, o sea, asimismo pudimos detectar la presencia de insectos, de roedores, absolutamente alta cantidad, una falta de luz eléctrica e instalaciones eléctricas a su vez que estaban en pésimas condiciones, constituyendo también un peligro, ¿no? Falta de ventilación, hacinamiento en las celdas, por lo tanto también se genera una situación de excesivo calor y humedad. Hay una evidente contaminación de la comida y del agua. Hicimos una revisita la semana pasada y pudimos constatar que están teniendo acceso al agua una vez al día. Una vez al día. El Instituto de Derechos Humanos solicitó a Gendarmería el cierre de este módulo. En definitiva, este espacio, como te señalaba al principio, se ha constituido como un espacio de vulneración estructural, constitutivo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso de tortura. En algunas situaciones han recibido golpizas por parte de funcionarios de Gendarmería. El hecho de tratar a un interno no como condiciones de ser humano, no mirado de la perspectiva de lo que cualquier ser humano necesita, que es acceder a un baño, acceder al agua, ¿no es cierto?, por las condiciones en que se encuentran, por condiciones de economía, por condiciones de hacinamiento, por todo todo el sistema opera así. No es posible que en nuestra sociedad lo podamos aceptar. Y si alguien actúa de acuerdo a sus propias convicciones y apartándose la norma, Gendarmería lo va a denunciar, lo va a investigar, porque no nos ayuda. Hace una semana, Gendarmería accedió a la solicitud del Instituto de Derechos Humanos y dispuso un plan de cierre del módulo 16 con un plazo de 30 días. Los días pasaban y Myron, en la celda de aislamiento, siguió recibiendo castigos físicos. Salí, te tiran un gas pimienta, naranja, el químico. Como si estuvieras quemando, te arde el cuerpo. De nuevo, como que ellos piensan que se sentís más indefenso, está la cuestión. Empieza este tema de que te mojan y te dejan ciego, porque cuando te llega el gas con el agua, así ya no puedes ver nada, adivina quién te pegó, ya es como que es una cuestión traumante. El uso de gas pimienta no solo se da en Valparaíso, el Instituto de Derechos Humanos lo constató también en Santiago. En otros casos se nos ha denunciado el uso de gas pimienta o allanamientos, que le llaman a este procedimiento, ¿no?, que usan Gendarmería. Para realizar un allanamiento no es necesario, ¿no es cierto?, que la gente se desnude, o no es necesario golpear a la gente para que ellos abandonen los pabellones y que funcionarios de Gendarmería ingresen a revisar si hay elementos cortopunzantes, armas, drogas, licor, etc. Esos protocolos requieren ser analizados por la propia institución y empezar a avanzar en cómo esto lo podemos nivelar con los estándares internacionales que tienen que ver con la protección de los derechos de las personas, los derechos humanos, en definitiva. Si han habido excesos, nosotros no los podemos desconocer, ni abusos, ni falta la probidad, porque créanme que si eso nosotros lo detectamos, lo vamos a agotar todas las instancias legales y administrativas para poder efectivamente sacar a estos malos elementos, porque no van con la política institucional. Las noches de Myron no eran muy distintas a las prácticas abusivas que ocurrían durante el día. ¿No te dejaban dormir? Yo quería dormir si me dejaban con un... No todos los días tengo que decirle, pero había días que me ponían el bote. El bote consiste en una grilleta. Una grilleta que te amarran de las pies a las manos, pero hacia atrás y así. Y que hay postura, así como un bote. Con la grilleta así apretada al máximo, a full. Manos moradas. Y llegaba el otro turno a sacártela. Y yo
te rogaba así, que no podías dormir, cuando tú te amanecí, yo tenía una ojera así, ahora tengo así gigante. Rogáis que llegara a las 6 de la mañana para que te cambien el turno, para que me sacaran la cuestión y me pegaran. Prefería mil veces que me pegaran, pero que me sacaran esa cuestión. Imagínense, ya a escala de dolor. ¿Todos saben que ocurre esto? Sí. ¿Todos los gendarmes saben que ocurre esto? Sí, saben. ¿O es una unidad especial que atiende a este pasillo? Pero todos saben, pues si es el disciplinario, una unidad. La Defensoría de Valparaíso ha realizado seminarios junto con Gendarmería sobre derechos humanos y así instalar una nueva mirada. No basta con que los funcionarios asistan un día, ¿no es cierto?, a un curso formativo que tenga que ver con los derechos humanos. Lo importante es que esta formación sea constante y permanente en el tiempo, digamos. ¿Gendarmería se da cuenta de que existen torturas dentro de sus cárceles? Sí, o sea, nos damos cuenta todos los actores, se da cuenta el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y, por cierto, también el Gendarmería de Chile. A los 20 días de estar en la celda de castigo, Myron fue llevado frente al juez por la supuesta agresión al gendarme de Casablanca. Salió desde Valparaíso con un certificado de constatación de lesiones que decía que no tenía nada. Su abogado en ese entonces fue testigo de las marcas que tenía por los golpes. ¿Usted vio los golpes, las marcas en el cuerpo de Myron que les dejaban los gendarmes? Sí, muchas veces. ¿Y lo vio el juez? ¿Usted se lo mostró al juez? Sí, el juez lo vio más de alguna vez. De hecho, está en el informe. Necesito ayuda, mire, y como que me vio así, quedó mal. Entonces el abogado viene y pesca el papel quizás de decir lesiones y lo muestra, empieza la audiencia. Y él como que igual se la ha jugado en una méstica, nada que decir, buen varón. Parece que Diosito de ahí, que siempre me ha tenido por un propósito a mí, quizás por algo me tiene hoy día acá. Me levanta la polea ante el juez y le muestra el papel. Ahí quedó el complot. ¿Cómo es posible que salga sin lesiones? Mire todo lo que tiene. ¿Y qué dijo el juez? Me mandaron a hacer una nueva contratación al Hospital del Medio Libre, porque está ahí en Casablanca. Entonces ahí se les salió de control esto. En un amparo ahí yo pude ganar por eso. ¿Y hubo un sumario al enfermero? Sí, no, al enfermero no, nada. Lo que sí sé, porque lo que también está constatado en nuestra misma documentación, es que con posterioridad a las primeras denuncias después siguió siendo agredido. No sé si por las mismas personas u otras personas, pero las agresiones continuaron un buen tiempo más, años incluso. No tenemos un sistema expedito de resguardo de denuncias. En el caso de los internos es mucho más grave porque todos tienen que hacerlo a través de la persona que está a cargo de ellos. Todos los internos, en todos los penales de Chile, existen las visitas a los defensores penales públicos, los magistrados, las visitas semestrales de cárceles. Cuando hay audiencia, ellos pueden expresar su reclamo a través de la familia, de las mismas visitas que se realizan dentro de la cárcel. Hubo muchas ocasiones, como lo indicaba, fueron muchas ocasiones distintas y variaba la intensidad de las lesiones. No soy médico, no podría determinar en términos médico-legales cuál es la gravedad de las lesiones, pero hubo ocasiones en que eran impactantes. En cuanto a 3 o 4 veces cuando lo vi en situaciones deplorables, que él está vendado, que le habían puñalado, pegado, en muchas ocasiones pensé que posiblemente lo tenía que sacar muerto de la cárcel. Cuando un reo, lamentablemente, pierde la vida dentro de una cárcel, nosotros agotamos todas las instancias para poner a disposición de la justicia a quien resulte responsable. No podemos tolerar la impunidad. Y de hecho, hoy día Gendarmería va a implementar los primeros días del 2019 un programa que se llama Tu Vida No Importa, dirigido a la población penal porque nosotros no queremos más muertes violentas dentro de las cárceles. ¿Qué significa que se van a terminar las celdas de castigo, los lugares de castigo? El concepto de celda de castigo a mí particularmente y a muchos funcionarios nos agrada, porque lo que nosotros necesitamos sí es implementar un sistema en la cual en la vida tenga toda una causa y un efecto. Si las cárceles van a ser mejores cuando los internos entiendan que tienen muchos derechos, pero también tienen deberes. ¿Qué pasó con esos gendarmes que te pegaron? ¿Le hicieron sumario? Sí, pero nunca le gana nada. Siempre ese sumario lo cerraba, siempre que me mandaban en distintos lugares y se lavan las manos. Es como cuando se lavan las manos, no, simplemente.
¿Por qué cree usted que no hay ningún gendarme acusado, condenado o al menos sumariado en este sentido? Respecto a la situación de Mayron. Porque nunca se identificó a nadie. ¿Él no identificó? No había persona identificada. Nunca, de hecho, se le preguntó alguna vez cuando se estaba iniciando recién esto, una de las preguntas justamente era, bueno, que diga, ¿quién fue la persona que lo agredió? Y él no estaba en condiciones de hacerlo, justamente en parte por la naturaleza de las agresiones que él sufría de acuerdo con sus propios relatos. Él era vendado, lo sacaban en la noche, nunca supo las personas que efectivamente lo estaban golpeando. Nunca logró identificar a nadie, nunca dijo el sargento tanto, el cabo tanto, el gendarme tanto. ¿Y nunca hubo una investigación en los distintos recintos? De la información que nosotros manejamos, no. Ya. La verdad es que no tenemos forma de controlar ese tipo de situaciones, porque cuando se le dice a Gendarmería, oiga, esta situación inicie sumario, ¿no es cierto?, te responden que sí, que iniciaron sumario, pero el resultado o la tramitación de esos sumarios no tenemos mayor conocimiento. En la mayoría de los casos se sobresee, porque los propios afectados se desisten o dicen que no quieren seguir adelante, etc. En el caso de Mayron, la Defensoría Pública y la Corte solicitaron a Gendarmería las cámaras de seguridad como prueba de lo ocurrido. Que las cámaras están, uno las ve todos los días y debería haber algún registro de eso y ese registro jamás llegó. ¿Nunca se lo entregaron a ustedes? A la Corte es la que lo había pedido originalmente y esa información nunca fue pública, nunca tuvimos acceso a eso, ni la Corte ni nosotros. Buenas tardes. El nuevo director de Gendarmería asegura que esto debe comenzar a cambiar, que la formación de los gendarmes durará más años y que saldrán mejor preparados. La Escuela de Gendarmería contra el año 2020, los oficiales que antes se formaban en 2 años se van a formar en 4 años y los gendarmes que se formaban en 1 año se van a formar en 2 años. Los primeros van a salir con título profesional, los segundos con título técnico. El eslogan es mayor profesionalización, es sinónimo de mayor humanización. Mayron cumplió su condena. Nunca logró un beneficio carcelario. Hoy estudia en el Duoc de Viña del Mar y sueña con tener un hijo. ¿Cómo termina uno ahí adentro? Yo creo que termina uno entero enojado, toda esa rabia la bota peleando con otro. Al final de esto, este sistema programador termina generando todo esto.